¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Lo que vamos a ver o trabajar esta semana se refiere a lo que es la narración. La narración viene a serla con el contar o relatar hechos reales o ficticios, ¿no? Para ello nosotros tenemos que utilizar o vamos a tener que implementar algunos elementos para poder realizar la narración. Dentro de esos elementos tenemos lo que es el narrador, las acciones, los personajes, el tiempo y el espacio, ¿no? Cada uno de ellos van a intervenir o van a tener que trabajarse para poder desarrollar nuestra narración. En primer lugar tenemos al narrador. ¿Quién es el narrador? Pues simplemente aquel que narra o nos cuenta la historia, ¿no? Ahora, dentro de ellos nosotros tenemos tres tipos de narradores: el narrador omnisciente, el narrador observador y el narrador protagonista. El omnisciente viene a ser como un dios, ¿no? Es aquel que todo lo sabe, todo lo ve, ¿no? Sabe qué piensan los personajes, saben cómo sienten, sabe qué va a pasar, qué pasó, etcétera. O sea, lo sabe todo y se narra en tercera persona. Tenemos el narrador observador. El narrador observador solamente cuenta lo que él ve, no lo que observa, nada más, ¿no? Y también se narra en tercera persona. Mientras que el narrador protagonista narra en primera persona porque él está viviendo la historia, ¿ok? Y aparte de ser narrador, también es protagonista de ella, ¿no? Entonces tenemos estos tres tipos de narradores, ¿no? Nosotros podemos elegir con cuál de ellos o cuál de ellos vamos a trabajar en nuestra narración. Luego tenemos lo que es la acción o las acciones, ¿no? Que vienen a ser los hechos que se narran dentro de una trama, ¿no? Todo el conjunto de acciones que se desarrollan, esas vienen a ser, ¿no? Y que en realidad comprenden gran parte de lo que es la historia que nosotros trabajamos o que vamos a desarrollar o elaborar, ¿no? Luego tenemos los personajes. Los personajes vienen a ser las personas, ¿no? O mejor dicho, o los entes quienes van a desarrollar las acciones, ¿no? Menciono que no solamente un personaje no solamente es persona, porque yo puedo darle vida a un, no sé, a un ser inanimado como una piedra, como una rosa, etcétera, ¿no? Puede ser también un animal que yo le puedo dar vida, ¿no? Y para que hable, etcétera. Entonces, no solamente estamos hablando de seres animados, sino que también inanimados, ¿no? Muy bien. El tiempo viene a ser el momento, ¿no? Cuando han pasado las acciones, ¿no? Entonces, en un momento determinado, día, tarde, noche, si el presente, pasado, futuro, ¿no? Entonces, si ha sido hace un año, hace 10, etcétera. Entonces, me indica el tiempo. Ojo que, por ejemplo, cuando trabajamos el tiempo dentro de una narración es que yo coloque, pasó un día lunes a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, no, sino que yo, por ejemplo, en una narración podría mencionar, ¿no? A la hora que yo escribo, ¿no? Érase una noche muy fría, ¿no? Donde se denotaba la soledad. Entonces ya, si yo digo que es noche, ¿no? O menciono, ¿no? De que al salir a la calle, ¿no? El sol resplandecía cual luz incandescente. Entonces me está indicando casi el mediodía, porque el sol está que quema más fuerte. Entonces hay ciertas acciones que nosotros narramos en las cuales yo puedo indicar el tiempo en el cual se está desarrollando esta narración. Y por último tenemos lo que es el espacio. El espacio viene a ser el lugar o el escenario donde se desarrollan las acciones, ¿no? Que puede haber más de un escenario, obviamente, ¿no? Luego tenemos lo que es la estructura de mi narración, que está de la siguiente manera, que es el inicio, nudo y desenlace. Inicio, planteamiento, nudo y desenlace. Entonces, en el planteamiento o inicio, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Generalmente hay presentación de los personajes, ¿no? ¿Qué personajes van a desarrollar esta historia? Y el ambiente, en dónde se va a desarrollar. Eso generalmente es lo que uno presenta o coloca en la primera parte del texto, ¿no? Que es el inicio. En el nudo viene a ser el problema, qué situación o qué situación problemática se va a contar en la historia. Y finalmente el desenlace viene a ser la solución a este problema, ¿no? Que puede darse de distintas formas. Puede ser un final triste como puede ser un final alegre. Aunque también se opta, ¿no?
por finales abiertos, en los cuales nosotros dejamos a la imaginación del lector, ¿ya?, cómo va a terminar esa historia, ¿no? De qué forma. Entonces tenemos esa estructura dentro de la narración: el inicio, el nudo y el desenlace. Inicio, presentación de ambiente y personajes. Nudo, el problema, desarrollo del problema, y el desenlace viene a ser la solución de este problema, ¿ok? Ahora vamos nosotros a trabajar la primera actividad, que me dice reorganiza la información. Para ello puedes realizar un mapa conceptual o un esquema de llaves o sinóptico. El conceptual ya no te estoy colocando aquí el esquema o el boceto, porque ya lo hemos trabajado, ya debes de saber cómo se trabaja ya un mapa conceptual, ¿no? Ahora lo que yo te he colocado acá es uno de llaves o sinóptico, ¿no? Entonces ahí está el boceto, el esquema exactamente cómo se hace, ¿no? Primero vamos de mayor a menor, igual que en el conceptual, ¿no? Iniciamos la narración, abro llaves. Dentro de la narración tenemos dos cosas o dos partes que hemos trabajado: los elementos y la estructura. Dentro de los elementos los subdividimos también en cinco elementos. Igual la estructura también la subdividimos en tres. Lo mismo, dentro de los elementos coloco yo, por ejemplo, ¿no?, el primero, narrador. Lo defino qué es el narrador, ¿no? Fíjense ustedes, inclusive en el narrador yo puedo subdividir de nuevo, porque tenemos tres tipos de narradores. Entonces puedo subclasificarlo también, ¿no? Y así sucesivamente vamos, como les vuelvo a repetir, de mayor a menor, nada más. Ahora en esta parte, como en todo texto que nosotros vamos a trabajar, me dice, ¿no?, que yo debo realizar un cuento sencillo. El tema de este cuento es relacionado al tema, a la situación que estamos viviendo, ¿no? Esta pandemia, esta cuarentena que estamos viviendo, ¿no? La extensión es de 30 líneas mínimo. Entonces es corto en realidad, no es muy largo. Ya saben que la escritura obviamente es en prosa, ¿ok? Y al final, ¿no?, lo van a acompañar ustedes de una ilustración o al principio, como gusten, pero con una ilustración mínimo, ¿ya? Entonces debemos tener lo siguiente para poder completar esta ficha de planificación. Primero vamos a planificar. Esto de aquí nos va a servir como insumo para yo poder empezar a textualizar. Lo primero que yo debo saber cuál es el tema. Ya se lo coloqué, ¿ya? Para que no me estén preguntando, profe, ¿sobre qué? No, ya está, sobre la situación que estamos pasando actualmente, ¿no? ¿Qué título le podría yo colocar? El título, ya saben ustedes que puede ser una oración o enunciado, puede estar formulado en pregunta, ¿no? Y que generalmente está relacionado con lo que yo voy a contar o narrar, ¿no? ¿Qué registro utilizaré? El registro va de acuerdo a tu público objetivo, ¿no? Si mi público son adolescentes como yo, ¿no?, que ya yo sé más o menos cómo es su forma de hablar, entonces mi registro será formal o informal. Entonces tengo que yo decidir eso, igual, o quiénes van a ser niños los que van a quienes me estoy dirigiendo, o van a ser personas adultas. Entonces yo tengo que ver exactamente qué grupo de personas es a quien yo me estoy dirigiendo de acuerdo a lo que yo voy a narrar. Luego me dice qué tipo de narrador utilizaré. Ya hemos visto que hay tres tipos de narradores, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos me va a convenir para yo poder trabajar mi narración? ¿A quién estará dirigido mi cuento? Se refiere a tu público objetivo, eso es lo que mencionaba, ¿no? Si son niños, si son adolescentes, si son adultos, ¿no? Si son adolescentes de tal lugar, o sea, si ya más específico, entonces tengo que yo seleccionar mi grupo, ¿ya?, o mi público objetivo. ¿Cuál será el propósito de mi cuento? Ya te lo coloqué ahí. En principio es entretener, porque todo texto narrativo no se entretiene, pero a la vez persuadir, tratar de convencer a las personas de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? De alguna forma hacerlos reflexionar sobre lo que estamos viviendo actualmente. ¿Dónde sucederán los hechos? Ya tú lo eliges, ¿no? En realidad esto sucede en todo el mundo, así que mi escenario puede ser cualquier parte, ¿no? ¿Cuándo sucederá? Obviamente, esto sí, si estamos hablando de este tiempo, de esta situación, entonces es el presente, ¿no? Ahora. ¿Ya? Luego me dice, ¿quiénes serán tus personajes? ¿Quién será tu personaje, ¿no? De acuerdo a lo que tú ya más o menos te estás imaginando o te vas a imaginar, me vas a colocar quién es tu personaje, ¿no? Es José. Entonces tengo que colocarle qué características tiene José. Que es un niño, es una niña, tiene cabello largo, tiene cabello corto, es cariñoso, es respetuoso, no sé qué cualidades, tanto físicas como psicológicas, le puedo yo adjudicar. Luego dice,
En síntesis, ¿de qué tratará el inicio de tu cuento? Una síntesis, un resumen de lo que va a tratar. 2, 3 líneas, ¿no? 2 líneas puede ser. ¿Ya? Igual lo mismo en el nudo, ¿no? ¿Cuál va a ser el problema que vas a trabajar? Igual el desenlace, cómo se va a solucionar ese problema que has planteado. Y finalmente me dice qué conectores utilizaré en mi cuento, ¿no? Ya saben los conectores, ¿no? Para enlazar las palabras, para que puedan tener coherencia, para que puedan tener sentido. Recordemos que es importante utilizar conectores, ¿ok? Entonces, eso es lo que se refiere a lo que es mi ficha de planificación. Y luego que yo he planificado, eso, como lo vuelvo a repetir, me va a servir de insumos. ¿Para qué? Para textualizar, ¿no? Escribo, ¿no? Voy a tener que escribir mi cuento, ponerle el título, escribir la historia, ¿no? En inicio, nudo y desenlace. Okay, una vez que yo he terminado de hacer todo ese texto, obviamente lo voy a tener que revisar, corregir, ¿no? Si está bien escrito, etcétera. Y al último yo le voy a colocar esta listita de cotejo, que va a ser como una autoevaluación, ¿no? Que yo me voy a autoevaluar a ver si es que estoy trabajando bien. Entonces, ahí yo debo de tener en cuenta. Dice, mi cuento guarda relación con el tema propuesto. O sea, si trata de lo que de lo que se está propuesto, ¿no? Si es sí, bien. Si es no, igual. ¿Ya? El cuento está adecuado para el público, o sea, para las personas, el grupo que tú has elegido. El registro utilizado, ya sabemos, tenemos 2 tipos de registro, formal e informal. De acuerdo a mi público, yo he tenido que elegir el tipo de registro. Utilizar la descripción en personaje, obviamente, se tiene, porque eso me lo está pidiendo en el inicio, me pide cómo describir los personajes y el ambiente, debe de estar. Entonces, luego me dice, mi texto está organizado bien, es la estructura, obviamente que debería de tener esa estructura. Y se usa los elementos de la narración, los 5 elementos: narrador, acción, personajes, tiempo, espacio, etc. ¿Ya? Mantuvo el propósito de mi texto. Entonces, también igualito, ¿no? Si es que lo ha mantenido, si ha sido el entretener y persuadir. Repetí y usé los signos de puntuación y la tildación, ¿no? Obviamente la tildación, acentuación ya hemos trabajado, así que eso no creo que te vayas a equivocar, ¿no? Y los signos de puntuación ya sabes, ¿no? Punto seguido, punto aparte. Si es seguido, iniciamos con mayúscula luego, ¿no? Si esa parte también, entonces tener en cuenta eso, las comas también que vienen a ser las pausas. Entonces, todas esas cositas tenemos que revisar cuando trabajamos, ¿no? O cuando textualizamos, ¿ok, chicos?